Entonces, realmente es lo más panorámico que da este microscopio y siempre hacemos un recorrido general por la placa. Eso es importante, ¿cierto? Y nos damos cuenta que aquí hay una placa de cartílago en forma de C. Ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Y esta C es unida por este tejido de color rosado que une un extremo de la C con el otro extremo de la C, ¿no? Entonces ese tejido, adelantándoles, es tejido muscular, ¿no? Tejido rosado. Y bueno, eso es lo que nos da el diagnóstico prácticamente de lo que es tráquea. Y vamos a empezar con, como es un órgano hueco, con la parte de la pared que corresponde desde la parte interna hacia la parte externa, la descripción. Entonces, aquí, en primer lugar, siempre vamos a observar, ¿no es cierto?, lo que es una mucosa. El término mucosa es un término que indica un sector húmedo por excelencia. Entonces, siempre todas las mucosas tienen un epitelio y un corio. El epitelio está siempre por fuera, o sea, en la parte más superficial, y el corium está debajo de la membrana basal del epitelio. Generalmente el corium es el tejido conjuntivo laxo. Entonces, aquí ocurre eso. Tenemos un epitelio que es un epitelio respiratorio, ¿no es cierto?, que es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células calciformes. Y por debajo está un corium, que en este caso es un corium de tejido conjuntivo laxo. Luego de eso tenemos una capa de cartílago, ¿no es cierto?, que es una capa de tejido cartilaginoso, y finalmente una capa adventicia. Yéndonos a otros sectores, es factible en cambio ver esto, ¿no? La capa de la mucosa, y aquí en vez de la capa de cartílago ver la capa de tejido muscular liso. Aquí también hay un pequeño segmento de cartílago, pero aquí vemos músculo liso. Entonces vamos a ver esto a mayor aumento. Fíjense ustedes, aquí tenemos el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células calciformes. Luego tenemos la capa del corium, donde vemos glándulas y vasos sanguíneos, ¿no?, y tejido conjuntivo laxo. Luego una capa de fibrocartílago con pericondrios, planta de cartílago y tejido cartilaginoso. Y aquí vemos el segmento en donde está el músculo liso. De hecho, este músculo liso es el que da el diagnóstico de que esta estructura es tráquea. Y la C, ¿no? Luego por fuera encontramos una capa adventicia que, como ustedes se pueden dar cuenta, contiene tejido conjuntivo laxo, adiposo, y también tiene algunas glándulas y vasos sanguíneos. Entonces, esta placa no genera ningún problema, que hay más glándulas de tipo seromucoso, ¿no?, lo que es la adventicia, que le pega a los órganos recintos. Luego de esto tenemos una placa, que es una placa de pulmón. Entonces, del pulmón, así como siempre hacemos un recorrido panorámico y de toda la estructura, ¿no? Entonces, este tejido se parece a un fino encaje, ¿no? Y prácticamente nosotros vemos un montón de estructuras de cortes transversales y otras de cortes longitudinales. Vamos a empezar por la parte externa, ¿no?, que son prácticamente la pleura. Aquí observamos sectores en donde está la pleura, que es la pleura visceral. Vamos a poner un mayor acercamiento. Entonces, por fuera está la pleura visceral, que es la que está pegada realmente al tejido, ¿no es cierto?, que contiene un epitelio simple plano. Luego, nosotros tenemos que buscar todas las estructuras que hemos nombrado, ¿no es cierto? Entonces tratamos de irnos al sector del ilio, y obviamente que aquí nosotros no vamos a ver bronquios primarios porque son extrapulmonares, ¿no es cierto? Los bronquios primarios tienen una estructura muy parecida a lo que es la tráquea, solamente que de menor calibre. Los bronquios secundarios están en el sector del ilio, y lo que más vamos a ver son bronquios terciarios. Un artefacto.
los más frecuentes. Luego de bronquio terciario, según Di Fiori, nosotros tenemos bronquiolo propiamente dicho, bronquiolo terminal y luego bronquiolo respiratorio. Entonces vamos a poner un segmento donde podemos observar esto desde las porciones más superiores, que pueden ser estas. Aquí tenemos esta estructura y ponemos mayor acercamiento para ver de mejor forma. Miren, aquí tenemos la presencia de esta estructura, ¿no? Es prácticamente ya casi la porción inferior de un bronquio terciario. Aquí vemos las placas de cartílago que están fragmentadas, o sea, como decir, en segmentos, ¿no? No es como la sed del cartílago que estaba en la tráquea. La sed del cartílago estaba enterita. Pues a medida que vamos bajando a porciones inferiores, esa sed de cartílago va perdiendo, se va fragmentando, se va rompiéndose, hasta desaparecer ya a nivel de los bronquiolos. De hecho, el bronquiolo respiratorio, el bronquiolo propiamente dicho, puede tener una pizquita pequeña de cartílago, muy pequeña. Entonces aquí todavía observamos las placas de cartílago. Miren, aquí una placa pequeña. Esto corresponde a un bronquio terciario. Aquí vemos la presencia de un epitelio que es alto, ¿cierto? Y por debajo está la presencia de un corio, y aquí vemos incluso la presencia de músculo, que es de tipo liso. Entonces, poniendo un mayor acercamiento, podremos ver lo que es el epitelio. Recuerden que la altura del epitelio también va bajando, ¿no es cierto? Primero de cilíndrico alto a cilíndrico bajo, y luego cúbico alto, cúbico bajo, hasta ser completamente plano a nivel de los alveolos. Fíjense ustedes aquí la altura de este epitelio. Y aquí la presencia de un poco de músculo liso. Más acá estarán un poco las placas de cartílago. Aquí, placas pequeñas, y hay una placa pequeña de cartílago en el centro medio redondo. Luego, nosotros siempre cuando vemos órganos tenemos que tratar de ver con el panorámico para ver las estructuras, y de ahí para ver ya, o sea, los detalles con lente. Mira, aquí está. Un poco más superior, ¿no? Porque tiene más cartílago y menos músculo. Entonces, mientras tenga más cartílago y menos músculo, es más superior. Es un bronquio terciario, ¿no es cierto? Claro, está acompañado también de vasos sanguíneos que ustedes pueden ver a los lados. Ya bajando, nosotros tenemos que buscar un bronquiolo. El bronquiolo propiamente dicho que describe Di Fiori es un bronquiolo de luz estrellada, ¿no? Con ya bastante, aquí está, con luz estrellada y con músculo de Reisensen alrededor, ¿no? Aquí se acompaña el vaso sanguíneo. Hay algunos autores que niegan la presencia del bronquiolo propiamente dicho, y algunos autores le ponen el bronquiolo propiamente dicho junto con el bronquiolo terminal, que en realidad es como lo mismo, ¿no? Tienen las mismas características, pero Di Fiori sí hace la diferencia entre lo que es bronquiolo propiamente dicho con bronquiolo terminal. De hecho, la diferencia que pone Di Fiori es que bronquiolo propiamente dicho primero es más superior y tiene una pizquita de cartílago. En cambio, la diferencia que hace Di Fiori es que bronquiolo terminal no tiene ni pizca de cartílago y la luz no es tan estrellada. Sin embargo, algunos autores a los dos les nombran solamente como bronquiolo terminal. Esa acotación tengo que hacer. Entonces ya tenemos ahí la estructura y vamos a poner un mayor acercamiento. Entonces, fíjense ustedes la luz estrellada y al lado la presencia de un vaso sanguíneo. Fíjense ustedes, ¿no es cierto? El epitelio todavía es alto aquí, y aquí observamos músculo, ¿no? Por acá la capacidad dice aquí no hay nada, debería haber un poco de cartílago. Acá que todo es músculo. Hay que tener cuidado porque algunas personas pueden pensar que las arterias son bronquiolos por la presencia también del músculo, ¿no? Entonces en eso hay que tener especial cuidado. Vamos a buscar, siempre para buscar nos vamos al lente panorámico. Seguir viendo estructuras.
yo quiero buscar uno que tenga una pieza de cartílago. Le pedimos donantes en una pizca de cartílago. Estos son vasos sanguíneos de diferente nivel, ¿no? Aquí tenemos un bronquiolo terminal en un corte ligeramente longitudinal. Fíjense que lo que vimos en antes era un corte totalmente transversal, pero este es un corte longitudinal. Se le ve aquí un poco transversal y aquí ya se le ve la longitud. Aquí el epitelio, si se ve un poco alto, es cúbico, alto, ¿no es cierto? Podemos poner mayor acercamiento de este bronquiolo terminal. Se ve de mejor forma. Se ve perfecto. Compramos un perfecto. Desde aquí ya podemos ver primero la luz de apariencia ligeramente inclinada, ¿no? Y obviamente el músculo liso. Esto es importantísimo, es el famoso músculo de Reiss-Eysen. Y nos ya para la porción inferior vemos que todo esto es la luz de este bronquiolo. Entonces fíjense ustedes acá que vemos un epitelio que es cúbico alto. Un corte longitudinal. Vamos a ver otra estructura. Aquí en cambio tenemos bronquiolos respiratorios en cortes ligeramente longitudinales. ¿Sí? ¿Cómo se abren a los alveolos pulmonares? Cada uno de estos es un alveolo. Todo esto es un saco alveolar y este es un bronquiolo respiratorio. Y también se puede ver muy bien cómo este se divide en dos. Son cortes ligeramente longitudinales. Y aquí también ¿ves? Como este se divide en dos por un proceso de dicotomización. Y aquí lo mismo. Y los otros en cambio son cortes transversales, ¿no? De alveolos. Pero aquí se puede ver muy bien cómo el bronquiolo respiratorio termina dividiéndose en sacos alveolares. También se ve muy claro eso. Son cortes ligeramente longitudinales. Y aquí también, ¿ven? Varios ejemplos. Aquí he salido a hacer un saco alveolar y cada uno de estos es un alveolo. Y aquí también se ve cómo se dice. Los sacos alveolares, el bronquiolo respiratorio, que es el más inferior. Ahí está el anterior que vimos. Aquí también, aquí se puede ver algo más incluso. Miren.
tenemos el número de sacos alveolares y alveolos. Uno de estos donde sería un corte bastante delgado para que ustedes puedan ver mejor. Miren aquí cada uno de estos es un alveolo, ¿cierto? Y aquí podemos ver que la pared obviamente es fina, ¿no es cierto? Porque tiene un epitelio simple y está en contacto con esta capa, prácticamente son capilares. Tienen glóbulos rojos. Entonces todo esto es el saco alveolar y cada uno de estos es un alveolar. Desde luego que hay tejido también intersticial, que es tejido de relleno. Pero para ver de mejor forma esto, nosotros tenemos que buscar un segmento donde se vean las dos partes, ¿no?, de los microtelios. Aquí, por ejemplo, aquí está el capilar, con los glóbulos rojos, y aquí está el alveolo. Entonces, prácticamente del lado hay endotelio, del otro lado hay otro endotelio. Obviamente que nosotros a estos niveles tenemos que buscar la presencia de los monocitos, ¿cierto? Tipo 1, tipo 2, están formando la una hilera. Entonces, los monocitos de 1 son más aplanados y los 2, en cambio, son más, como más infladitos. Recuerden que los dos están formando el epitelio. Y los macrófagos alveolares, estos son de un color medianamente negruzco, porque prácticamente son células que fabrican proteínas. El trabajo de ver esta placa consiste prácticamente en ver todas las estructuras que he nombrado y de diferenciar y claro ver los alveolos, ¿no es cierto? Y claro, la clave para reconocer pulmón es la presencia de este montón de estructuras que son los alveolos que se parecen a un encaje. Entonces lo que ustedes tienen que ver de buscar un bronquiolo ese con la pista de cartílago. Aquí se puede ver muy bien este proceso de dicotomización, que va de porciones superiores a inferiores, corte longitudinal. Todo esto es como los gráficos, ¿sí? Tiene todavía una pista de cartílagos que se puede dar cuenta. Y obviamente aquí tiene la presencia del músculo de resistencia. Este es el bronquilo propiamente
epifio, que es el mismo bronquiolo terminal para otros autores. Entonces, por favor, prendan las luces y